Bien, pues en la sesión de hoy vamos a terminar de ver los tópicos de, de Google Chrome, del navegador, que habíamos comenzado a ver en la sesión del martes. En esta sesión vamos a comentar algunos temas como eh, la personalización, eh, el manejo de los temas en Google Chrome. Vamos a platicar también un poco de la gestión de las pestañas. No recuerdo si platicamos un poco acerca de cómo crear grupos con las pestañas, creo que no. Eh, y sobre todo vamos a darle un poco de tiempo a el manejo de las extensiones, los complementos que incluye Google Chrome para poder digamos, añadirle algunas características que nos puedan ser útiles para nuestro trabajo cotidiano. Terminaremos con algunas consideraciones finales acerca de la navegación en dispositivos móviles, dado que Google Chrome pues también se utiliza, lo podemos utilizar en nuestros navegadores o en una tableta. Y pues estaremos ahí también haciendo algunas recomendaciones de seguridad adicionales, ¿no? Para mí el tema de la seguridad es como un tema que me gusta mucho, ¿no? Que me apasiona, entonces a veces puedo estar ahí, estar recordando, haciendo menciones específicas, en este caso de recomendaciones prácticas de seguridad. Bien, pues a manera de repaso, en la sesión pasada platicamos un poco acerca de la gestión de los perfiles, cómo el hecho de manejar diferentes perfiles nos puede ayudar a diferenciar o a trabajar con varias cuentas de Google a la vez. Por ejemplo, si tienes tu cuenta personal de Gmail, tu cuenta institucional o manejas varias cuentas institucionales. Esto te puede ayudar a tener varias ventanas abiertas dentro de Google Chrome sin que ocurras, digamos, sin que haya confusiones, ¿no? En el manejo. Ahorita vamos a ver un poco de la personalización. Hablábamos acerca de cómo, bueno, ponerle una foto diferente a cada perfil puede ser de utilidad. Otra cosa que puede ser de utilidad es el manejo de los colores, ¿no? Los comandos de navegación, hablábamos acerca de cómo la barrita que se conoce aquí como en Google Chrome le llaman cuadro multitarea, nos puede ayudar no solo para hacer búsquedas o para introducir eh, una dirección de internet, sino también puede tener otras funciones, hacer operaciones matemáticas, buscar definiciones, es decir, incorporar toda la potencia que tiene el motor de búsqueda propio de Google que ya trae incorporado, ¿no? Algunas recomendaciones de privacidad, de seguridad, aprender a identificar cuando estamos en un sitio seguro, cómo gestionar el tema de las cookies, ¿no? Es decir, lo que vemos en muchos sitios web que aparece ahí y que tenemos que aceptar ahora el manejo de las cookies, lo que las cookies son, ¿no? Es decir, como una manera de almacenar información en nuestro navegador de los sitios a los que visitamos, información también de autenticación, es decir, nombres de usuario y contraseñas, todo esto con la finalidad de hacer más ágil y más personalizada la navegación en diferentes sitios, ¿no? Y bueno, vamos justamente entonces a entrar a la parte de las apps y las extensiones. Eh, no, de la parte de personalización. Entonces, vamos a, vamos a ir arrancando, pero antes de esto, voy a dejar tantito de compartir. Quiero preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, si a lo largo entre ayer y hoy hubo alguna
algo que les generara duda, de una vez lo resolvemos. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a compartir nuevamente aquí voy a compartir toda la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos allá. Esta es otra manera de compartir en PowerPoint. Ya ustedes ya tuvieron ahí algunos ya tuvieron ahí estas capacitaciones de PowerPoint, ¿verdad? Casi todos ubican esta manera de tener una presentación en PowerPoint, pero otra, casi siempre saben ponerle F5 y ya aparecen las diapositivas completas, ¿no? Otra manera de trabajarlo es con esta vista de lectura, ¿no? Entonces, aquí en la parte inferior aparece vista de lectura del PowerPoint, es ahí un tip. Y si se dan cuenta, aparece en un cuadrito. ¿Esto por qué es útil? Especialmente, por ejemplo, si queremos tener otra ventana abierta, por ejemplo, al lado, que quieran tener aquí un documento de Word y estarlo leyendo, pues puede compartir solamente la ventana de Google Chrome, como la tenía yo hace rato, y funciona como si fuera una presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí un tip, por si luego lo llegan a utilizar. A mí me ha sido bastante útil. Dentro de Google Chrome hay algunas formas, decíamos, en las que podemos personalizar nuestro navegador. Digamos, en el tema de las aplicaciones, no solo web, sino en general, cualquier aplicación tecnológica, una tendencia muy importante que está teniendo en muchos desarrollos tiene que ver con una manera, una búsqueda por procurar que el usuario se apropie de las aplicaciones, de los productos que está utilizando, los productos tecnológicos que utiliza, y una manera de hacerlo es a través de la personalización, es decir, permitirle que el usuario pueda cambiar algunas configuraciones, especialmente, por ejemplo, en el caso que van más allá, digamos, no solo de poner tu foto, ¿no? O personalizar el nombre de tu perfil, digamos que es algo que ya habíamos visto en sesiones pasadas, sino incluso cambiar colores o cambiar la forma en cómo trabajan algunas de estas aplicaciones. Para algunos otros puede parecer así como trivial, ¿no? O sea, o como inútil el tratar de personalizar algo, sin que esto cambie su funcionamiento, sino sencillamente, pues utilizo los colores que me da por default y ya está, ¿no? Sin embargo, como hemos visto aquí en el caso de Google Chrome, decíamos el hecho de utilizar diferentes perfiles nos permite entonces tener orden en nuestras cuentas, ¿no? Que no nos equivoquemos pues cuando estemos haciendo, especialmente si manejamos diferentes cuentas de Google, ya sean institucionales o personales, y que con el paso del tiempo vayamos identificando o podamos ir trabajando sin confusiones específicamente en el caso del navegador. Por ejemplo, yo tengo aquí esta cuenta, que es la cuenta de videoconferencias, una cuenta institucional. Tengo, por otro lado, si recuerdan, decíamos que en la parte de abajo van a aparecer así como no solo el icono o el logo de Google Chrome, sino además le va a añadir ahí la foto de perfil también para identificarlo más fácil. Tengo aquí este perfil con mi cuenta institucional, ¿verdad? Si se dan cuenta, bueno, yo hice aquí ya un poco de trabajo, ya aparecen dos
colores distintos. Y tengo aquí incluso otro perfil que es mi perfil personal en email, ¿no? Y también ahí tiene colores diferentes. Entonces, con el paso del tiempo yo ya esto ya me permite acostumbrarme y darme cuenta en qué perfil estoy trabajando de una manera muy rápida, ¿no? Ya no tengo que estar buscando acá la fotito para ver en qué perfil estoy trabajando, sino incluso ya por colores, de manera muy rápida, puedo hacer esta diferencia, ¿no? Puedo notar la diferencia y puede ser más sencillo para mí trabajar. Dentro de la parte de personalización, algo que vamos a identificar es primero entrar a la parte de los temas. Por temas nos vamos a referir a una manera de cambiar el aspecto del navegador, pues puede ser en colores, en imágenes, en tipos de letra, por ejemplo. Entonces puedo hacer ahí varias funciones. De manera predeterminada podemos, si ustedes gustan entrar aquí a la parte de la configuración de Google Chrome, si recuerdan está aquí en los 3 puntitos que están en el extremo superior derecho del navegador. Podemos entrar ahí a donde dice configuración, bueno, después de entrar al menú. Entonces aparece la configuración y hay un aspecto en el menú de la izquierda que se refiere al aspecto, ¿no? Es decir, vamos a hacer ahí algunas modificaciones respecto a los temas, ¿no? Uno de los primeros aspectos es aquí los colores, ¿no? que va a ofrecer Google Chrome. Si yo le doy aquí restablecer predeterminado, bueno, pues me va a regresar a los colores como si estuviera recién instalado el navegador. Y si le doy clic aquí en normalmente este símbolo de un cuadrito con una flechita hacia arriba, hacia afuera, de manera natural nos va a indicar, no solo aquí, sino en varios sitios, que se refiere a una liga de contenido externo, ¿no? Es decir, nos va a mandar a un sitio fuera de donde estábamos trabajando. En este caso nos va a mandar a la tienda, aquí le llaman Chrome Web Store, y dentro de esto vamos a encontrar, si ustedes notan del lado izquierdo, dos elementos en el menú, uno que se refiere a las extensiones, que lo vamos a ver un poco más adelante, y ahorita nos vamos a concentrar en los temas, ¿no? Entonces, existe una enorme cantidad de temas, ¿no? De colores. Si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, ahí de manera predeterminada nos ofrece algunos temas propuestos. Algunos son solamente cambios de color. Por ejemplo, yo quiero utilizar este tema que hace referencia a un tema con colores muy particulares, ¿no? Con un color entre azul y verde, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es decirle añadir a Chrome, ¿no? Del lado superior le doy añadir a Chrome. Y si se dan cuenta, después de un momentito en el que descarga el tema, automáticamente cambia los colores y le aplica justamente, me aparece aquí incluso una notificación de que el tema que he seleccionado se ha instalado, ¿no? Esto, repito, si tenemos el tema de los perfiles, va a aplicar solo para el perfil actual. Por ejemplo, repito, yo aquí estoy utilizando este perfil de videoconferencia y no va a alterar la modificación de los colores de mis otros perfiles, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, pues, de los temas que podemos encontrar. Yo voy a poner entonces nuevamente aquí a temas, ¿no? Puedo elegir, repito, ese tema de temas que solamente hacen referencia a colores. Lo único que hace es
modificar eso, o sea, modificar los colores, ¿no? Pero hay otro tipo de temas que pueden incluir, por ejemplo, imágenes, ¿no? Por ejemplo, voy a darle aquí buscar. Hay un tema a mí que lo vi y me gustó mucho. Se llamaba Core. ¿Vale? Entonces, aquí le doy buscar en temas. Y bueno, Core es, digamos, este es el nombre de una serie de 3 temas. Con, digamos, ahí, más allá del asunto de los colores, pues también va a incluir algunas imágenes para vestir el navegador. Entonces voy a elegir, por ejemplo, ¿no? Y le voy a dar añadir a Chrome. Y entonces, bueno, aquí me ha cambiado ya el color del navegador. Pero incluso va más allá. Si yo le doy agregar una nueva pestaña, en la ventana de inicio ya cambia el fondo predeterminado con una imagen aquí media que intenta ser como futurista, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que hagan ahí alguna prueba con alguno de los colores, ¿no? Con alguno de los temas que les guste. Hay temas muy bonitos, ¿no? Temas florales, temas de árboles, temas de naturaleza, temas de artistas, ¿no? De diferentes tipos de artistas, ¿no? Entonces, bueno, con motivos ahí de autos, de lugares. Esta es una forma sencilla de personalizar, pero también de identificar, repito, su perfil, ¿no? Y esto les puede brindar, digamos, una experiencia, pues ahí agradable. Recuerden que si tenemos, por ejemplo, esta opción de la sincronización de la cuenta, aquí cierro la ventana. De manera natural, por ejemplo, aquí este perfil en el que estoy trabajando me dice que la sincronización está desactivada. ¿Qué implica esto? Cuando nosotros creamos un perfil en el navegador, tenemos 2 opciones, es decir, que el trabajo que hagamos en el perfil, por ejemplo, todo lo que ahorita estoy yo realizando aquí en el navegador de esta computadora, si no está sincronizado, significa que no se va a actualizar con la información que está en la nube de Google. Solamente todo lo que yo haga ahorita va a aplicar solo para esta computadora. En cambio, por aquí tenía otra, en este perfil, que yo sí tengo sincronizada la cuenta, cada cambio que yo realice, por ejemplo, en el caso de la instalación de una extensión, o un complemento o la actualización, digamos, de algún tema, no solo se va a realizar en esta computadora, sino que va a subir esta información a la configuración que está guardada en la nube, en Google, en mi cuenta de Google, y entonces desde cualquier computadora que yo ingrese y sincronice mi perfil, automáticamente va a instalar toda esta configuración, va a descargar esta instalación, los colores, los temas, tipo de fuentes, imágenes y sobre todo el tema de las extensiones, ¿no? Entonces aquí sí es recomendable que ustedes puedan hacer el tema de la sincronización. En caso de de una pausa, lo que va a hacer es que les va a pedir nuevamente su nombre de usuario y su contraseña para hacer la confirmación de la sincronía, y de esta manera ya queden entonces guardados en la nube esta información de imágenes y fotos, ¿no? Algo que vale la pena aquí pues identificar, por ejemplo, yo puedo, más allá de ver solo la imagen que aparece aquí, puedo entrar y así como en cualquier tienda de aplicaciones o de extensiones, puedo entrar aquí a la parte de las reseñas
¿no? Leer algunos comentarios, ¿no? Calificaciones particulares, etcétera. Entonces, y como se dieron cuenta, bueno, pues lo único que hay que hacer es pues, añadir a Chrome, ¿no? Esto para el caso de los temas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, pues este es un tema que en realidad, aunque hace referencia a esta imagen, pues el tema es un tema de color gris, ¿no? Y lo único que va a hacer es actualizar el fondo de la imagen de la página cuando yo abro una nueva pestaña. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya ustedes ahí pueden personalizar el asunto de los temas. ¿Qué otra cosa tenemos para mencionar aquí? Aprovechando que tengo varias pestañas abiertas, podemos platicar también acerca del manejo de las pestañas. Una de las nuevas características que ofrece ya el navegador de Google Chrome es la posibilidad de agrupar pestañas. Por ejemplo, si yo hago clic en el botón, con el botón derecho de mi ratón, en alguna pestaña, me va a aparecer un menú. Y en este menú, entre las opciones, viene una opción que dice añadir pestaña a un nuevo grupo. Entonces, le doy clic aquí, es la tercera opción en algunos casos. Y entonces puedo empezar a agrupar pestañas. Si ustedes son como yo, que luego tengo ahí 20 o 30 pestañas abiertas, esto puede ser muy útil justamente para ayudarme a organizar. Y entonces lo puedo poner aquí, por ejemplo, un nombre, ¿no? Entonces le voy a poner temas, ¿no? Entonces, hace referencia a temas, incluso puedo seleccionar un color particular para identificarlo, lo voy a poner con un color naranja, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener esta pestaña, si ustedes se dan cuenta, aquí cuando yo hago referencia al grupo temas, va a hacer referencia a esta pestaña. Si regreso nuevamente acá a la configuración en otra pestaña y quiero abrir un nuevo tema, por ejemplo, ¿no? Le voy a dar aquí con el botón derecho, abrir en una pestaña nueva, ¿no? Y entonces se abre una nueva pestaña en mi navegador. Déjenme lo bajo tantito. Ahí está. Y entonces yo quisiera que, como este se refiere al grupo de temas que yo tengo acá, lo que puedo hacer es agregar, ¿no? Otra vez le doy clic con el botón derecho y le voy a dar añadir pestaña al grupo. Como yo ya creé un nuevo grupo, pues entonces le digo que lo agregue al grupo temas, ¿no? Y si le doy clic, automáticamente me va a mover, incluso va a generar un pequeño perfil del color, si lo alcanzan a notar, a lo mejor aquí está muy pequeñito, pero en su computadora lo pueden notar un poco más, en donde van a aparecer agrupados las pestañas con cierto tipo de, con el nombre de grupo, ¿no? Esto yo aquí puedo tener, por supuesto, más de un grupo. Por ejemplo, puedo crear un grupo aquí donde tengo esta pestaña que tengo abierto el correo. Le puedo dar añadir pestaña al grupo y le voy a poner nuevo grupo, le voy a poner Google, ¿no? Y le voy a cambiar el color, le voy a poner un color morado, ¿no? Entonces le doy OK. Y yo tengo ya eh, un nuevo grupo que hace referencia a este grupo, a este grupo que acabo de crear. Si se dan cuenta, puede ser el tema de elegir colorcitos me permite identificar de manera muy rápida los grupos. Entonces yo tengo aquí el grupo de Google o bien el grupo de temas, ¿no?
Y si le doy clic, incluso me puede ayudar a organizar, por ejemplo, ocultando las pestañas que corresponden a ese grupo, ¿no? No las cierra, sencillamente las oculta. De tal manera que me permite hacer como una organización que no deje que se llenen ahí de las pestañas, ¿no? Entonces, yo le doy clic aquí nuevamente, me abre el correo, y si quiero abrir otra aplicación de Google, por ejemplo, el calendario, bueno, pues ahí aparece el calendario dentro del mismo grupo, ¿no? Entonces, si yo por alguna razón, digamos, deseo cerrar este grupo, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, tengo dos opciones. Uno, cerrar el grupo, lo que va a procurar hacer es cerrar las pestañas que corresponden a ese grupo, o bien decirle que estas pestañas se queden nuevamente sin agrupar, ¿no? Eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a decir sin agrupar, y ya deja las pestañas nuevamente como estaban, ¿no? Sin ningún tipo de agrupación. Entonces, pues esto también es parte de una personalización y manejo de pestañas que puede ser útil precisamente cuando tenemos varias pestañas abiertas. ¿De acuerdo? Entonces, regresando nuevamente a la parte de configuración, aquí en mi pestaña de configuración, decíamos, aquí me va a aparecer la información del tema, el nombre del tema que yo tengo seleccionado, repito, para el perfil que yo tengo ahí seleccionado, ¿no? Y en caso de que, bueno, no me guste ese y quiera yo regresar al tema, le pongo aquí restablecer predeterminado y automáticamente va a hacer la configuración para regresar al tema predeterminado, ¿no? Entonces, ya son detalles que ustedes podrán ahí valorar. Después, hace algunos años, dado que muchos dispositivos empezaban a reducir su tamaño, especialmente, por ejemplo, en el caso de las laptops, en el caso de los equipos de escritorio no ocurre tanto porque los equipos de escritorio tienen una tendencia a tener monitores cada vez más grandes, ¿no? Y entonces hay como mucho espacio en el escritorio. Sin embargo, para dispositivos portátiles, a veces el tamaño de la ventana era muy pequeño, y entonces lo que hicieron algunos navegadores es tratar de optimizar el espacio que ocupa la ventana del navegador, de tal manera que desaparecían o desaparecieron algunas, pues, digamos, algunos elementos dentro del navegador. Por ejemplo, el botón de inicio, no sé si alguno de ustedes lo haya notado, pero aquí no existe un botón de inicio, ¿no? O el botón, el famoso botón de home, cómo regresar a la página de inicio, ¿no? Y si yo activo el botón, pues lo que va a hacer es que va a aparecer este botoncito en una casita, ¿no? Entonces, abrir la página principal, ¿no? Entonces, si yo le doy clic aquí, automáticamente me va a llevar a la página de inicio, que de manera predeterminada, en el caso de Google, pues es el sitio de Google, ¿no? Si yo regreso nuevamente, un momentito, si yo regreso nuevamente a la configuración, bueno, aquí donde dice configuración, y me voy aquí al apartado de aspecto, al habilitar el botón de la página principal, que puede ser útil en algunos casos, puedo incluso modificar, si así lo desean, cuál va a ser la página de una nueva pestaña, ¿no? En este caso, lo puedo incluso personalizar. Yo quiero que la página de inicio sea la página institucional, ¿no? cmq.edu.mx. Y entonces ya queda ahí guardado, de tal manera que, listo, le doy enter y entonces ya
me termina de colocar la página de inicio. De tal manera que cuando yo le dé clic aquí en abrir la página principal, pues me redirija al sitio que yo he configurado. Entonces, es un ejemplo en el que si yo deseo que mi página de inicio sea mi correo electrónico o alguna página en particular, ahí puedo hacer si hay un sitio y hay una página que yo esté consultando mucho, entonces puedo hacer ahí este cambio de configuración respecto a lo que es la página de inicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso habilitamos el botón de la página principal. Insisto, esto es personalización, ¿no? Son cosas que si lo deseas o no. La otra cosa que desaparecieron o que ocultaron, digamos, para eficientar el espacio, optimizar el tamaño, es la barra de marcadores. En la sesión pasada hablábamos también de los marcadores y bueno, aquí está esta posibilidad de habilitar o no los marcadores. En el caso de este perfil, yo no tengo marcadores habilitados, entonces la verdad es que si no uso los marcadores, lo mejor es deshabilitar esa barra, ¿no? Esta barrita va a aparecer debajo aquí del cuadro multitareas que teníamos. Para otros, por ejemplo, para otros perfiles, donde tengo los perfiles aquí. En este perfil sí tengo activada la barra de marcadores. Entonces me voy aquí a aspecto y puedo habilitar o no la barra de marcadores con los marcadores que yo tenía ahí, que ya habíamos visto en la sesión pasada, ¿no? ¿Qué más podemos considerar? Por ejemplo, el tamaño de la fuente. El tamaño de fuente, por fuente se entiende las letras, ¿no? De manera predeterminada, pues va a tener un tamaño mediano, pero si yo deseo que las letras que aparezcan más grandes de manera automática, pues yo le voy cambiando aquí a un tamaño de fuente más grande, ¿no? Y esto va a aplicar normalmente para todos los sitios que yo esté utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que las letras van a ser un poquitito más grandes. O bien más pequeñitas. Si a veces pasa que estamos en un monitor con una resolución no muy grande, o sea, que no tiene mucha resolución, que no puedo tener muchas ventanas abiertas, entonces puedo cambiar el tamaño de la fuente y entonces en lugar de hacerlo más grande, lo hago más pequeño con la idea de que me quepan más cosas, ¿no? Esto ya es algo que ustedes ahí irán cambiándolo si así lo necesitan, ¿no? O incluso, por ejemplo, personalizar las fuentes. Aquí no solo es cambiar los tamaños, sino también cambiar aquí le llaman fuentes estándar, es decir, el tipo de letra, ¿no? Como se hace en Word, puede haber diferentes tipos de letra de manera predeterminada. Está esta de Times, pero pues yo aquí le puedo cambiar a cualquier tipo de letra, ¿no? Entonces esto ya, bueno, son aspectos de personalización. Como ustedes saben, hay algunos tipos de letra que son más fáciles de leer en ciertos entornos. Por ejemplo, estas fuentes, ahí los que son diseñadores saben un poco más de eso, ¿no? Hay algunas fuentes, por ejemplo, que son más fáciles de leer cuando se trata, por ejemplo, aspectos como muy numéricos, ¿no? O sea, que tienen muchos números. Hay algunos tipos de fuente, por ejemplo, esta de Times, que son en donde los números son más sencillos de leer. Hay otro tipo de fuentes que cuando se trata solo de puro texto, que vamos a leer textos así muy largos, se hacen más sencillos. Eso, digamos, tiene una cuestión ahí de diseño, pero también es una cuestión de gusto, ¿no? Entonces, ustedes ahí pueden hacer modificaciones con respecto a las fuentes. Repito, toda esta configuración solamente va a aplicar a su perfil o al perfil que tengan ahí configurado del Google Chrome, ¿no?
Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahí está la configuración de Google Chrome para, digamos, temas de aspecto. Hasta aquí quiero preguntar si hay alguna duda o alguna pregunta. Nada más, en esto de la agrupación de pestañas, yo puedo volver a ver mi etiqueta de grupo cuando vuelvo a abrir esa pestaña. No lo puedo ver en ningún otro sitio, como qué etiquetas tengo. O sea, es decir, por ejemplo, yo agrupé una y ya la cerré, ¿no? Ya desapareció, entonces hasta que vuelvo a abrir alguna de esas pestañas agrupadas dentro de esa etiqueta, vuelve a aparecer pues esa etiqueta. Mientras tú no elimines si tú no eliminas el grupo o le des esta opción de sin agrupar o cerrar Ujú. grupo, entonces, pues sí, no va a aparecer. Si, bueno, no sé si entendí bien tu pregunta, o sea, es decir, tú creas un nuevo grupo, ¿no? Lo pones aquí, Ajá, configuración, por ejemplo. Le pongo aquí un color y le doy OK, ¿no? Entonces, yo tengo aquí una pestaña con un grupo determinado, ¿no? Y luego, ¿qué pasa si dices, si cierras esta pestaña? ajá, si O, cierro esas pestañas, o sea, ya la cerré, ¿no? Ya terminé de trabajar, la cerré. Ujú, Ajá, ujú. desaparecen. Vuelve a aparecer hasta que otra vez abro esa página, bueno, esa pestaña. Creo que no. O sea, en el momento en el que tú ya, o sea, cierras la pestaña, Ajá. si cierras todas las pestañas de un grupo, ya no hay grupo y el grupo desaparece. Ah, ok, ok. Ajá. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, yo volví a entrar al sitio, pero ya el grupo no existe, ¿no? Ah, bueno. El grupo se Ajá. borró cuando borraste todas las pestañas que estaban agrupadas, Ok. ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Eh, ya hemos visto la parte de personalización. Bueno, hay un apartado muy pequeñito de personalización. Lo siguiente que tendríamos por revisar, ya vimos la parte de los temas, cómo cambiar la página de inicio, otras opciones con respecto al manejo de las pestañas. Y entonces ahora sí vamos a platicar un poquito acerca de, bueno, aquí lo que originalmente se llamaban apps y extensiones, ¿no? El concepto nos vamos a referir especialmente a las extensiones. Las apps fueron un concepto que se desarrollaba originalmente dentro de Google o dentro de los navegadores como una manera de integrar ciertos programas, pero no necesariamente tenían relación con el navegador. Algunas de estas, por ejemplo, se instalaban en dentro de la computadora. Pero, digamos, el concepto que nosotros vamos a tratar de identificar ahorita es el concepto de extensiones. ¿Qué son las extensiones? Bueno, las extensiones son una manera de añadirle, en realidad son complementos a nuestro navegador con la idea de brindarle cierto tipo de ventajas o de funcionalidad adicional. Hay una enorme cantidad de extensiones de muy diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, todas estas se gestionan directamente desde eh, el Chrome, el Web Store, ¿no? Desde la tienda. Aquí podemos irnos aquí al apartado de extensiones y si se dan cuenta, pues hay diferentes categorías, ¿no? Algunas son extensiones que hacen referencia a una
accesibilidad, es decir, una facilidad para poder leer o acceder a ciertos sitios, extensiones que tienen que ver con compras, con deportes, herramientas de búsqueda, productividad, herramientas sociales de comunicación. Hay cualquier cantidad de extensiones, ¿no? Cientos, tal vez miles de extensiones. En el caso de Google Chrome, muchos de los navegadores, especialmente navegadores que ya son proyectos robustos, como puede ser Firefox, Opera, digamos, tienen ya una enorme cantidad de extensiones, pero pueden ser extensiones diferentes. Es decir, podemos encontrar extensiones que solamente funcionen en Google Chrome y que no haya una extensión parecida en, en Firefox o en Opera, por ejemplo. Entonces, cada navegador o en Safari, cada navegador va a tener su propio set de extensiones. A veces los desarrolladores pueden darse a la tarea de crear una extensión para un navegador y después programar otro para otros navegadores, pero no siempre sucede, ¿no? Pues al haber una enorme cantidad de extensiones, no sería práctico estar aquí revisando todas, ¿verdad? Pero, digamos, me di a la tarea de tratar de buscar algunas que pudieran ser de utilidad o de interés para algunos de ustedes, ¿no? Con la, digamos, con la invitación a que si así lo desean, pueden ustedes echarle una revisada ahí ya con más calma al apartado de extensiones y verifiquen alguna que les pueda ser de utilidad. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas extensiones. Aquí hay una extensión, por ejemplo, esta de Volume Master, ¿no? Para poder entrar, por ejemplo, aquí a buscar a una extensión, yo entro aquí al cuadro de búsqueda y le doy, por ejemplo, esta Volume Master. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta extensión? Esta extensión lo que va a hacer es, me va a ayudar a controlar el volumen de las diferentes pestañas. Por ejemplo, si yo tengo varias pestañas abiertas y algunas de estas pestañas, digamos, tienen un video, tienen un audio incorporado y está ahí abierto. A veces pasa que, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero si abrimos de pronto muchas pestañas y algunas tienen audios incorporados, puede darse el caso de que de pronto no sabemos cuál es la pestaña que está generando el sonido, ¿no? A veces podremos tener esta necesidad de controlar, no solo, bueno, más allá de silenciar o no el volumen en una pestaña, hay extensiones, esta extensión, por ejemplo, permite que yo pueda subir o bajar, bueno, controlar el volumen de ciertas pestañas, ¿no? Antes de enseñarles un poco cómo funciona, algo que quiero mencionar es que cuando nosotros hablamos de extensiones, las extensiones son ofrecidas o son propuestas por grupos de desarrolladores. La gran mayoría pasan por un proceso se supone, de validación. Primero, que funcione la aplicación bueno, la extensión, perdón, en el navegador. Y en algunos casos una revisión ahí básica de seguridad, ¿no? Para que no estemos instalando alguna extensión que ocasione por ejemplo, que nos instale algún tipo de malware en el navegador. Aún así, igual que sucede, por ejemplo, en el caso de aplicaciones que nosotros instalamos en nuestro teléfono celular o en la computadora, la recomendación es que pongamos atención a varios elementos. Por ejemplo, uno puede ser
¿cuál es la calificación de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que en una escala de 5 estrellas, bueno, esta extensión tiene 4.8 de 5 estrellas, lo cual es una calificación altísima dado la cantidad de personas que han calificado esta extensión, ¿no? Entonces nos dice que 17,000 personas han calificado la extensión y en el promedio tiene 4.8, lo cual es muy bueno. Entonces, esto ya nos ayuda. Primero es la calificación, las calificaciones que tienen, el número de personas que han calificado, porque podemos encontrar a lo mejor extensiones, una extensión que tiene 5 estrellas, o sea, está calificada a full, pero solamente la han calificado 2 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor el mismo desarrollador le pidió ahí a su tía que entrara y lo calificara bien, ¿no? Entonces, por supuesto, un elemento a considerar es las calificaciones que tienen. Esto de accesibilidad se refiere pues a la categoría en la que está la extensión. Y otra importante es la cantidad de usuarios que han descargado la extensión, que es lo que aparece aquí. Si se dan cuenta, aquí nos dice que más de 2 millones de usuarios han descargado esta extensión, lo cual pues nos habla de una extensión muy utilizada, y al estar muy bien valorada, bueno, podemos considerar en la parte de seguridad, por lo menos que es una extensión que puede resultar pues relativamente confiable, ¿no? Si quieres, además que con cualquier otro producto puedes entrar a las reseñas, ya lo habíamos visto, y identificar ahí pues algunos comentarios que hacen los usuarios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona esta extensión? Puedo entrar aquí por ejemplo, a YouTube. Y puedo dar aquí este video, ¿no? De Margarita Vázquez Castillo. Entonces, yo le puedo dar aquí que fije la extensión y puedo controlar el volumen. En este caso estoy controlando el volumen solo de esta pestaña. Hola, soy Margarita Si yo Vázquez, tuviera más ventanas, de fomento editorial voy a del abrir. Colegio Mexiquense, y en esta ocasión pues vamos a hablar un poco sobre qué hay de la producción editorial y qué es lo que tenemos para este año. El año pasado, a pesar de la situación, la verdad es que el Colegio Mexiquense tuvo una producción editorial muy fuerte. Pues voy a Hoy abrir a aquí cargo otro de nuestro video. estimado amigo y admirado colega, el doctor sino Federico también las Navarrete, a quien publicaciones agradezco la digitales que ya se disposición y están entusiasmo para compartir distribuyendo con en el varias público del plataformas, seminario incluida los Aquí yo puedo ir resultados controlando el y volumen, encabeza sus la propuestas. bajando el venta volumen de de la versión editorial del Colegio esta pestaña. Mexiquense con precios A realmente continuación me permito leer muy una nota atractivos. Si se dan cuenta, bueno, pues aquí tengo un Pues volumen distinto. cerramos con un aproximado de Federico Navarrete Linares es licenciado en Historia 675. por la Facultad de Filosofía. ¿Sale? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de una extensión, es decir, es un complemento que nos ayuda a añadirle funcionalidad al navegador, ¿no? O sea, de manera predeterminada, el navegador no trae estas funciones, ¿no? Son complementos que se van añadiendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una, que es el Volume Master, ¿no? Para identificar o gestionar las extensiones, yo tengo este botoncito aquí de la derecha, a un lado de mi foto de perfil, que es parecido así como una pieza como de un rompecabezas, ¿no? Entonces, aquí yo puedo entrar a donde están las extensiones, ¿no? Si le doy clic aquí en gestionar extensiones, bueno, me aparecen las extensiones que están instaladas, ¿no? Para este perfil, ¿no? Por ejemplo, si yo abro el perfil, este perfil que tenía yo por acá de videoconferencias, me voy aquí en configuración, ¿no? Me voy aquí al apartado de extensiones
Esta es otra manera de entrar al apartado de extensiones, o bien le pueden dar este texto en la barra multitarea, en el cuadro multitarea, Chrome Extensions, y aquí me aparecen otras extensiones diferentes a al otro perfil que yo tenía instalado, ¿no? Las extensiones que yo tengo aquí, si se dan cuenta, tienen una barrita que activa o desactiva las diferentes extensiones, ¿no? Habrá momentos en que yo necesite, si yo tengo todas desactivadas, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí todas están desactivadas, y entonces por eso no me aparece el botoncito aquí de extensiones. En el momento en que yo habilito alguna de estas, en ese momento ya me aparece aquí en la parte superior el botón de extensiones para que yo pueda gestionarlas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo puedo en algún momento que digo, bueno, ahorita no voy a estar ocupando esta extensión, pues sencillamente la desactivo o la deshabilito, digamos, ¿no? Sin desinstalar. Si por alguna razón yo quisiera eliminar alguna extensión, bueno, pues sencillamente le doy aquí en el botón quitar y me va a preguntar si quiero notificar algún uso inadecuado, es decir, si esta extensión me generó algún problema o algo así, que deba yo notificarlo a los desarrolladores, le doy que no y sencillamente, bueno, ya desaparece esa extensión. ¿Sale? Entonces, esto es la manera en la que nosotros podemos gestionar extensiones. Si yo no sé qué hace esa, o no recuerdo qué hace una extensión determinada, pues le doy en detalles y ahí me va a aparecer información acerca de qué es lo que hace la extensión, los permisos que va a tener, de dónde viene, el tamaño que ocupa, cuál es su versión, etcétera, ¿no? Y esto ya me va a brindar información acerca de qué es lo que hace la extensión. Es muy importante que nosotros tengamos un adecuado control de extensión. No se trata de pues llenarnos ahí de cosas que luego no sabemos ni qué hacen, ¿no? Sino que tengamos así como pues muy preciso qué es lo que vamos a instalar para que las cosas que realmente vayamos a necesitar, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de esta extensión que se llamaba Volume Master, ¿no? Si se dieron cuenta, una manera de hacer que el icono de la extensión aparezca ahí en mi barra de navegación es con este botoncito para fijarlo. Si yo le doy aquí no fijar, entonces va a desaparecer en la parte superior el iconito, ¿no? No es deshabilitarlo, sino sencillamente desaparecerlo, ¿no? Entonces, estas son todas las extensiones que yo tengo habilitadas, pero no necesariamente me van a aparecer aquí, ¿no? Si yo quiero que todas aparezcan, bueno, pues entonces le doy fijar a todas y me van a ir apareciendo ahí las extensiones, ¿no? Esto, repito, pues es por una cuestión ahí de optimizar el espacio, ¿no? Anteriormente todas las extensiones que uno instalaba, pues iban apareciendo ahí, pero si ya tenías ahí 8 o 10 extensiones, pues ya se iba quedando muy, muy pequeñito el cuadro ahí, el cuadro multitarea, ¿no? ¿Alguna otra extensión, por ejemplo? Me pareció interesante esta extensión, apenas la descubrí, que se llama Voice In, ¿no? Me voy a ir aquí al Web Store para mostrar un poco. Se llama Voice In. Y bueno, esta es una extensión que va a utilizar un reconocimiento de voz, dice en cualquier cuadro de texto, en cualquier sitio web, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tiene una calificación de 4, ¿no? No es tan utilizada como la extensión anterior, que realmente es así como, se ve que es muy utilizada, pero es utilizada por más de 300, bueno, fue descargada por más de 300,000 usuarios y eso habla de, bueno, un proyecto que ya tiene un poco de tiempo, ¿no? Otro elemento que podemos considerar en la parte de seguridad y de verificar
pues digamos, la actualidad de una extensión. A mí, por ejemplo, me da mucha información el tema de cuándo fue actualizado o la última versión que subieron de esta extensión, ¿no? Digamos, en este caso tiene, bueno, el 29 de enero de 2022 tiene menos de, por ahí, 12, 13 días, ¿no? Que subieron una actualización. Entonces, una actualización, esto me habla de que es una extensión que está en continua revisión. Considerar, por ejemplo, una extensión que pues tiene más de un año, 2 años, bueno, pues ya es para considerar, ¿no? Hay extensiones que están ahí desde 2012, 2013, pues entonces probablemente sean proyectos que ya estén incluso abandonados y que a lo mejor en caso de alguna falla o alguna actualización, pues ya no van a trabajar bien, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta extensión? A ver si lo puedo habilitar aquí porque no tengo activado el micrófono en esta computadora, pero vamos a ver si funciona. Esta extensión lo que va a hacer es que va a permitir, por ejemplo, hacer dictados, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí. Entonces yo le doy redactar y si se dan cuenta, bueno, ya aparece aquí activo el iconito, Voice In, y el micrófono, lo voy a activar. Aquí viene, me va a aparecer esta opción, perdón, me va a aparecer esta opción de permitir, bueno, si le voy a permitir utilizar el micrófono, le voy a decir que sí. De manera predeterminada cuando uno lo instala, te pregunta cuál es el idioma predeterminado. Esto para que pueda entender lo que estás diciendo. Y creo que una vez hecho esto, déjenme ver, regreso acá. Y entonces voy a ver, denme un momentito, por favor. Listo. Bueno, ya ahí apareció. Miren, si se dan cuenta de lo que estaba yo diciendo, pues ya se... lo que hace es aparecer ya en el listado de texto, ¿no? Pues básicamente, pues sirve para hacer dictados. Lo único que hay que hacer es posicionarse en el cuadro de texto en el que yo quiero dictar y habilitar el dictado, ¿no? Cuando le doy Enter, pues ahí va a ir apareciendo la información. Requiere un poco de trabajo ahí para acostumbrarse, pero yo no lo voy a utilizar en esta computadora. Pero bueno, pues puede ser útil, ¿no? Digamos, para generar dictado. Entonces, esta aplicación, repito, se llama Voice In, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué otra extensión? Había esta otra extensión de Mote, la instalé, pero no la terminé de revisar. Es una extensión más novedosa. Según su información, dice que permite crear mensajes de voz rápido. Esto lo vi como una herramienta nueva, especialmente la parte que se puede utilizar en Classroom. Por ejemplo, para dejar, se puede integrar con todas las aplicaciones de Google para dejar notas de voz. A lo mejor algunos de ustedes se utilizan el WhatsApp. Hay como varios tipos de usuarios, ¿no? Hay usuarios que escriben mucho
mucho texto ahí en el WhatsApp. Y hay algunos que como que no les gusta escribir mucho texto y prefieren mandar mensajes de audio, ¿no? Entonces, yo tengo ahí varios contactos que les encanta mandar en notas de audio. Y entonces esta extensión de Mote es justamente eso, es decir, la posibilidad de agregar notas de voz a los correos electrónicos, notas de voz, por ejemplo, decíamos en Classroom, ahí tú calificas una tarea y entonces haces que la retroalimentación que le das a los alumnos, en lugar de hacerla por texto, ¿no? Tu trabajo estuvo muy bien, entonces se lo pones en una nota de voz, ¿no? Hay quien esto lo ve como una función más práctica, o bien incluso de pedir tareas en notas de voz, ¿no? Eso también se me hizo así como interesante. La verdad no lo terminé de probar, pero bueno, lo único que hay que hacer es registrarse. Algunas de estas extensiones, por ejemplo, en el caso de VoiceIn y en el caso de Mote, tienen versiones que son gratuitas y versiones que son de pago. Es decir, las versiones gratuitas tienen algún tipo de funcionalidad limitada y las funciones de pago ofrecen, digamos, más opciones para poder utilizarse, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí algunas de las otras opciones de extensiones. ¿Qué otra extensión? Había visto una extensión por acá. Aquí hay otras que son interesantes. Por ejemplo, en temas de seguridad, si nosotros tenemos, digamos, no estamos muy seguros acerca de algunos de los sitios que visitamos y cuáles son digamos, los sitios o el contenido que puede ejecutar. Una recomendación ya bueno, una extensión que ya tiene mucho tiempo y que se suele utilizar mucho por razones de seguridad, es esta que se conoce como AdBlock, ¿no? Entonces, AdBlock es una extensión ya de hace muchos años, que lo que va a hacer, por ejemplo, va a ser bloquear ventanas flotantes, ¿no? O hacer, digamos, diferentes bloqueos, especialmente en sitios que ofrezcan publicidad. Si ustedes han navegado por algunos sitios, de pronto aparecen un montón de ventanas ahí con publicidad. Y entonces herramientas como AdBlock, esta extensión permite hacer bloqueos o desbloqueos. Pues la ventaja de AdBlock es que si yo quiero que estoy en un sitio que yo considero seguro, que tengo esta necesidad de que aparezcan las ventanas, bueno, pues le puedo dar, pausar los bloqueos para permitir que cambie la manera en la que se muestran o se pueden mostrar entonces todo el contenido de esta página. Si se dan cuenta, incluso aquí hasta cambia el color del icono, ¿no? En lugar de ponerse como en rojo, aparece ya en verde, ¿no? Entonces, hay varias extensiones que tienen que ver con seguridad. Esta extensión en particular, entonces, perdón, lo voy a poner aquí. Esta extensión en particular hace referencia a un tema de seguridad. Es un poco parecida a esta otra. AceScript es una extensión que yo utilizaba antes en Firefox y cuando la encontré aquí en Google Chrome la instalé, pero no me gustó mucho cómo funcionaba aquí en Google Chrome, ¿no? Entonces, ahí la dejé instalada, pero en realidad no la ocupo mucho. Y tenemos entonces el bloqueador de anuncios, ¿no? Por ejemplo, AdBlock puede llegar a bloquear anuncios en YouTube, en Facebook, en Twitch, ¿no? Y hacer que sea menos molesto la aparición de esta publicidad. Esto va a ocasionar, por ejemplo, en algunos sitios, a partir de esta extensión, lo que hicieron fue detectar si el navegador tenía algún bloqueador de anuncios. No sé si les haya tocado que de pronto entramos a una página y si yo tengo activo el AdBlock, me va a decir, oiga, usted tiene activado un bloqueador de anuncios, le pedimos por favor que
lo desactive para que pueda, digamos, podamos sostenernos, ¿no? Pues hay sitios que se sostienen por la publicidad o tal. O yo he notado, por ejemplo, que hay algunos sitios como WeTransfer, o algunos sitios de transferencia de archivos, en donde si no están activos, digamos, todas las ventanas de publicidad o de marketing, limitan el ancho de banda que se puede utilizar para subir. Y entonces a lo mejor, ya sea para subir o para descargar, van a ser mucho más lentas los procesos, ¿no? De cargo, de descarga de archivos. Así que, bueno, pues utilizar AdBlock puede ser como una herramienta que pensemos que nos va a ayudar a, digamos, a bloquear la publicidad, pero algunos sitios que detectan extensiones de bloqueo pueden dejar de funcionar completamente, ¿no? O digamos, a totalidad, para que lo tengamos en cuenta. Otro tipo de extensión que puede ser interesante, por ejemplo, esta también la acabo de descubrir, que se llama Digo, ¿no? A ver si la voy a poner. Configuración, extensiones. Aquí está. Digo. Esta extensión es un colector web, ¿no? Es una herramienta interesante, especialmente, por ejemplo, para cuestiones de, si tú de pronto revisas varias páginas, o estás revisando varias páginas con la idea de obtener información de ellas, y quieres poner tener como un registro de ciertas notas. Esto puede ser útil, por ejemplo, para los alumnos, para los investigadores, de alguna página, ¿no? Alguna cita de alguna página. Esta extensión ayuda a tener organizada esta información. Incluso puede hacer como opciones de resalte sobre ciertos sitios, ¿no? Por ejemplo, déjenme tratar de... Bueno, cuando se instala hay que registrarse. Yo aquí, por ejemplo, voy a utilizar mi cuenta y, por ejemplo, le voy a dar un sitio de noticias, ¿no? Entonces, aquí. ¿No? Cualquier noticia o cualquier sitio, en realidad es cualquier sitio. Entonces, este sitio tiene un texto que, por ejemplo, a mí me parece interesante, entonces lo puedo seleccionar y si se dan cuenta aparece aquí como un menucito particular. Y entonces yo puedo darle la opción de resaltar el texto. Por ejemplo, una primera opción es darle resaltar, ¿no? Entonces le doy resaltar ahí con el color amarillo y entonces ya se queda marcado el texto. Yo sigo navegando y ahí se queda resaltado el texto, ¿no? Aquí encuentro otro párrafo o otra idea que me llama la atención y nuevamente la puedo destacar, puede ser con el mismo color o puede ser con algún otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí le puedo cambiar el color, ¿no? Entonces, ya con la extensión activada, yo puedo hacer estas operaciones, pero puede ir incluso más allá, ¿no? Entonces, yo puedo añadir, digamos, aquí le llama stick note, ¿no? Como una nota a este texto. Y
le puedo añadir, por ejemplo, algún tipo de mensaje, ¿no? Entonces, le puedo poner un texto que lo identifique, ¿no? Internacional. Y le doy salvar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí lo que va a ocurrir es una sincronización entre un perfil en la nube, en este caso la nube de esta extensión que se llama Digo, de tal manera que yo he añadido como una especie de marcador en este texto. Incluso va a marcar entonces la página y el texto que yo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, si le doy aquí, por ejemplo, clic en leer y anotar, lo que va a hacer es que entonces, si se dan cuenta, bueno, va a marcar aquí lo que yo tenía, le va a poner ahí un perfil de solo texto, va a destacar lo que yo tenía marcado y yo podría entonces añadir información a esta marca de esta página que yo había agregado, ¿no? Entonces aquí le puedo poner pues algún nombre, ¿no? Una etiqueta, ¿no? España, por ejemplo. Y de esta manera yo puedo incluso entonces tener diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, aquí me voy a salir de aquí. Voy a ir nuevamente a otro sitio de noticias. Aquí, noticias. Y bueno, aquí entro a otra página y rescatar pues otra sitio, ¿no? Entonces esta de aquí. Entonces aquí le doy yo nuevamente pues destacar, ¿no? O le puedo dar aquí pues agregar, ¿no? Aquí le voy a poner ONU, ¿no? Como una etiqueta. Y entonces yo voy generando, digamos, marcadores de diferentes sitios para estas citas que yo he estado utilizando, ¿no? Entonces aquí uno puede estar entrando a revisar cuáles son entonces las marcas, ¿no? que yo voy dejando, UNESCO, por ejemplo. De tal manera que en un momento determinado, si yo cerré la página, puedo hacer búsquedas, digamos, web collector. Y si me voy al sitio de Digo, se creó ya un perfil donde me aparecen, por ejemplo, las citas que yo fui generando, ¿no? Entonces, aquí viene estos resaltes que yo había hecho, por ejemplo, en amarillo, las etiquetas que yo había escrito sobre los diferentes sitios que yo fui buscando y las etiquetas que yo fui encontrando, ¿no? Y entonces aquí incluso puedo buscar por etiquetas o bien de manera general todas las anotaciones que yo vaya haciendo. Así que, pues esta es una herramienta, por ejemplo, para quien está buscando información en muchos sitios distintos y de pronto ya no sabemos a dónde dejé yo esto, ¿no? A veces lo que hacen algunos es copiar y pegar en un Word, ¿no? Bueno, aquí, pues de manera más fácil, yo puedo gestionar estas ideas, en un sitio. Repito, digamos, esta extensión de Digo, tiene una versión gratuita, ¿no? Que
tiene ahí ciertos límites en cuanto al número de notas que puede añadir, etcétera, pero también tiene una versión ya de pago que ofrece todavía más funcionalidades, ¿no? Creo que es algo que puede llegar a utilizarse y que me pareció interesante. Otra extensión, por ejemplo, esta extensión me pareció también útil, ¿no? Que se llama Multicopy. A ver si las pongo aquí. Multicopy. Es esto. Esta extensión de Multicopy, bueno, es menos compleja, ¿no? Que la anterior. Lo que permite es generar distintos o guardar información para copiar y pegar, ¿no? Si tú estás copiando y pegando de varios archivos o de varios sitios web, etcétera, lo que va a permitir esta extensión, por ejemplo, es que una vez que yo ya la instalé, ¿no? Por ejemplo, aquí me aparece, ¿no? Ya la tengo instalada, entonces lo que hago es, bueno, yo quiero copiar esto, ¿no? Y le doy clic con el botón derecho y me va a aparecer aquí en el menú, me va a aparecer Multicopy. Y entonces le puedo dar copiar esto, ¿no? Hay que recordar que de manera natural, cuando nosotros utilizamos el clipboard, digamos, el copia y pega, pues es copia y pega de un solo elemento, ¿no? Aquí lo que vamos a tener es la posibilidad de guardar más de una información. Entonces le doy aquí, por ejemplo, nuevamente que copie esto, ¿no? O bien que copie esto. Entonces multicopy, le doy copy this, ¿no? Y entonces, ¿qué va a permitir? Bueno, pues que en algún momento yo le pueda dar que pegue, ¿no? Entonces ahora quiero que pegues el tercer texto, ¿no? Bueno, déjenme ver, es que esto no funciona como editor. Muy bien, entonces aquí ya le doy pegar y yo ya selecciono que de todo lo que copié, pues lo puedo seguir pegando, ¿no? Entonces esta es la funcionalidad que ofrece este famoso multicopy, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, pues es una funcionalidad ahí que me permite tener múltiples copias en un solo elemento con un clic, ¿no? Esto puede resultar útil especialmente cuando estamos trabajando con varios textos que yo quiero copiar de manera simultánea. ¿Vale? Muy bien. Otra extensión, por ejemplo, esta extensión que se llama OneTab. Hablando de los tabuladores, o digamos de las pestañas, algo que creo que yo no les comenté cuando hablamos de los grupos es que Google Chrome permite, también algunos otros navegadores, permite el hecho de poder fijar pestañas. Por ejemplo, si yo tengo así muchas pestañas, de pronto lo que va ocurriendo es que se van haciendo muy pequeñitas, de pronto ya no pierdo el control de dónde estaba alguna importante, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, aquí. Yo quiero que siempre aparezca o siempre tener fijo mi correo electrónico, ¿no? Entonces lo que hago es que le doy clic con el botón derecho y le doy fijar. Y entonces lo que va a ocurrir es que si ustedes se dan cuenta, bueno, ya no va a aparecer así como tan larga la pestaña, pero en realidad ya está fija, ¿no? Entonces yo puedo fijar diferentes pestañas. Por ejemplo, esta que es la página del colegio. Le doy aquí fijar.
Y entonces, sin importar cuántas pestañas tengo abiertas, esta siempre me las va a dejar fijas. ¿Sale? Esta es una opción en el manejo de las pestañas. Repito, fijar. Si yo ya no quiero que se quede así, bueno, pues le doy no fijar. Y pues la pestaña vuelve a su, a su manejo natural, ¿no? Esto, ¿por qué se los comento? Porque tiene relación con la siguiente. ¿Dónde está? Aquí. Tiene relación con esta otra extensión que también se utiliza mucho, que se llama OneTap. Entonces me voy a ir aquí al Web Store y le voy a dar OneTap. Esta también es como de las extensiones así, que luego recomiendan mucho. OneTap es una manera de eficientar el manejo de las pestañas. Cada pestaña que nosotros abrimos en nuestro navegador, cada una de estas pestañitas que nosotros tenemos aquí abiertas, tenemos que hacernos consciente que va a estar consumiendo recursos, ¿no? Recursos, en muchos de los casos, son recursos en memoria. Es decir, la memoria RAM se va a ver afectada o se va a estar utilizando por cada pestaña que yo tenga abierta, incluso, o bueno, de manera particular, si alguna de estas pestañas está realizando alguna tarea particular, por ejemplo, esta que está mostrando aquí, videos, ¿no? Que tiene algún tipo de animación, entre más objetos tenga, pues va a ser una pestaña que va a estar consumiendo recursos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dan clic fuera del área de las pestañas, con el botón derecho, hay algo dentro del navegador que dice administrador de tareas. Y este se va a aparecer al administrador de tareas del sistema operativo, ¿no? Y entonces aquí nos va a aparecer información de cuál es el uso de los recursos que está utilizando el navegador, ¿no? Cada pestaña o cada, por ejemplo, aquí cada extensión, cada complemento que tiene el navegador, qué recursos está utilizando. Por ejemplo, esta pestaña de inicio me dice que está ocupando 82 megas, ¿no? Bueno, 83,000 megas. Perdón, 83,000 K, que en realidad son 83 megas, ¿no? Su marco ahí de YouTube, etcétera, ¿no? La aplicación aquí del correo electrónico está ocupando 114 megas. Entonces, si se dan cuenta, cada pestaña del navegador, les decía, va a estar ocupando recursos. Por eso, a veces no es tan conveniente tener tantas pestañas abiertas, y especialmente si nuestro equipo, pues no tiene tanta memoria RAM. Así que una manera le voy a dar aquí cerrar, una manera, digamos, de hacer un poco más eficiente mi navegación es con esta extensión del OneTap, que lo que va a hacer es que si le doy clic, me va a convertir todas las pestañas que yo tenía abiertas, bueno, a pestañas que tengan algo de contenido, ¿no? Porque las pestañas que hacen referencia a la página de inicio de Google, las va a considerar como no, como pestañas vacías, ¿no? Y lo que va a hacer entonces es que va a convertir todas esas pestañas va a crear como una página y la va a crear y la va a poner en ligas. Y esto va a hacer que entonces, al no tener abiertas tantas pestañas, va a liberar espacio en la memoria RAM sin que tenga yo que cerrar todos los sitios o perder todos los sitios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí con este botón del OneTap,
lo que hice fue convertir solo para repito, solo para esta ventana que yo tenía abierta, ni siquiera es por perfil, es por ventana, todas las pestañas de esa ventana del navegador las va a convertir en una sola página con ligas. De tal manera que si, bueno, yo quisiera regresar y restaurar alguna, bueno, pues lo único que tengo que hacer es darle clic y entonces me va a restaurar esa ventana, ¿no? O bien, si yo quiero, bueno, restaurar todo, pues le doy aquí restaurar todo y entonces me va a colocar todas las ventanas, todas las pestañas en esa ventana, ¿no? Entonces, esta es una extensión que puede ser muy útil, que nos puede, repito, ayudar a optimizar o eficientar los recursos, especialmente cuando tengo muchas ventanas abiertas. Es One Tab. Si le doy clic otra vez al iconito de One Tab, me vuelve a mostrar, me vuelve a mandar todas las extensiones, digo, todas las pestañas en una página con ligas, ¿no? Ya ahí me da aparte de opciones para exportarlas o ir abriendo una por una en función de lo que yo vaya necesitando, ¿no? ¿Sale? Muy bien, este es el ejemplo, otro ejemplo de esta extensión. Y, digamos, vamos a terminar con otra extensión que es esta del traductor de Google. Pues lo único que va a hacer es generar, bueno, otra vez me voy a ir aquí al Web Store para que ustedes lo puedan ver. Les voy a poner aquí traductor. Hay muchos traductores, ¿no? El que yo tengo instalado es este, ¿no? Traductor de Google. Y lo que va a hacer, pues es, como su nombre lo indica, ayudarnos justamente a traducir partes o, por ejemplo, contenidos de algunas páginas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces yo entro aquí y aquí el tema de las cookies, ¿no? Por esta página que yo quiero traducir. Y pues ahí vienen ya opciones, ¿no? Entonces le puedo dar clic con el botón derecho y aquí en el traductor de Google lo que va a hacer justamente es hacer este proceso de traducción, ¿no? Del texto que yo he seleccionado. Obviamente lo que va a hacer es vincular el motor de búsqueda del traductor de Google con lo que yo he colocado ahí. Incluso, bueno, pues viene ahí la opción para que yo Sécurité et de défense européenne. ¿no? O incluso, bueno, pues ya el traductor, pues probablemente ya lo hayan utilizado, le pueden dictar cosas, ¿no? Y puede hacer estas traducciones al inglés, al francés o a los idiomas que ustedes necesiten, o bien directamente desde el botón del traductor, me aparece un cuadro de texto y entonces, pues, yo ahí le pongo el texto que quiero traducir y ya me lo va a poner, ¿no? Entonces, ¿a qué idioma quiero que me lo traduzca? Bueno, pues que me lo traduzca al checo y ya está, ¿no? Ahí es otro complemento, otra extensión que puede ser de utilidad. Repito, pues hay una enorme cantidad de extensiones ahí en el navegador que pueden ser pues ya cada quien podrá entrar. Entonces, repito, está en
en Chrome Web Store, ¿no? O le dan ahí extensiones y pues los voy a mandar entonces ahí a montones de extensiones, hay de todo, ¿no? Por supuesto. Aquí yo he tratado de pues, presentarles algunas extensiones que puedan ser útiles en el tema de productividad. Hay extensiones, por ejemplo, para gestión de proyectos, extensiones que nos ayudan. Hay una extensión interesante, creo que no la tengo aquí instalada, la había visto en otro lado, por ejemplo, para el tema de compras, ¿no? Entonces tú seleccionas un artículo en Amazon, si compras en Amazon, y te permite darle un seguimiento. Entonces, si ese producto baja de precio en algún momento, te manda una notificación, ¿no? Y bueno, pues está, digamos, fuera de, no siempre te está mostrando la información, nada más tú determinas cada cuándo consultas este producto y ya te va a estar mandando información, ¿no? Hay editores de fotos, editores de videos. Yo he visto extensiones, por ejemplo, últimamente muchos sitios web utilizan en las imágenes, por ejemplo, un tipo de archivo que se llama Web Picture, ¿no? O sea, WebP, que es un tipo raro. Normalmente estamos acostumbrados a lo mejor a trabajar con extensiones tipo JPG o PNG, y de pronto las WebP, no, incluso algunos programas no las detectan como imágenes de archivo. Entonces, otra extensión útil, por ejemplo, si se suelen descargar imágenes, es hay extensiones que convierten al momento de descargar al tipo de extensión que tú necesites. Es decir, una imagen que esté en WebP, o sea, en Web Picture, y que al momento de descargarla tú decides si la quieres en PNG o en JPG o en GIF, etcétera, ¿no? Entonces, así como esa, pues hay cualquier cantidad de extensiones. En realidad, decíamos, son las extensiones lo que hacen más potente a un navegador. En el caso de Google Chrome, decimos, pues es probablemente yo creo que sí es el navegador que tiene más extensiones disponibles, ¿no? De muchas cosas. Entonces, en la medida en que nosotros le añadamos estos complementos, vamos haciendo un navegador pues más adecuado a nuestras propias necesidades. Y además, si lo vinculamos a nuestro perfil, como lo hemos visto aquí, por ejemplo, estas extensiones están vinculadas a este perfil particular, ¿no? Si yo me voy a este otro perfil, bueno, tiene otras extensiones, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado ahí en qué perfil tengo instaladas qué extensiones, ¿no? Bien, hasta aquí esta parte. Quiero preguntarle si hay alguna duda o alguna pregunta con las extensiones, alguna extensión que les haya llamado la atención. Sí, Sí. perdón, yo tengo una, Ajá, sí. seguramente ya lo diste, pero, perdón, pero llegué tarde. Hay, ¿qué tanta es la probabilidad de que una extensión te pueda meter fauna nociva a tu computadora, abrirte ahí problemas de seguridad? Bueno, es posible, pues, digamos, la posibilidad existe, pero lo que mencionábamos al inicio es que cuando se sube una extensión a Google, lleva un proceso parecido a lo que sucede con las aplicaciones que van en el celular, ¿no? Es decir, pasa por lo que leí es que pasa por dos verificaciones. Una es una verificación de funcionalidad, es decir, que si tú dices que vas a poner una extensión que es un traductor, pues haga lo que tú dices que hace. Y la otra, hay una revisión para ver que no traiga algún tipo de malware. Entiendo que la meten en este concepto que habíamos platicado la vez pasada, que es un sandbox, ¿no? Es decir, una caja como de prueba. Revisan ahí que no realice otro tipo de acciones y entonces ya la liberan. Se sabe que, por ejemplo,
hay algunas compañías que son mucho más estrictas que otras, ¿no? Por ejemplo, incluso pasa en el caso de la App Store, por ejemplo, de Mac, ¿no? O la de Android, ¿no? Igual sucede en el caso de Google. Se sabe que para el caso de Mac son mucho más estrictos en las revisiones que el propio Google, pero aún así sí hay como un proceso de revisión. Y por eso ellos le dan mucha importancia al tema de las reseñas, al tema de las revisiones. No todo lo pueden hacer ellos, entonces también dependen de que cada extensión que se suba sea revisada por varias comunidades que se dedican a eso. Entonces, digamos, nadie puede garantizar que al bajar una extensión, pues no te estás bajando algún otro añadido, ¿verdad? Que pueda ser en temas de malware o de, digamos, alguna extensión que recopile información, que es algo que es también muy común, que recopile información personal sin tu autorización. No hay nadie que te lo garantice, pero sí lo que Google ofrece es como este sistema de revisiones constantes, ¿no? Y de hecho se sabe de varias extensiones que inmediatamente que detectan algún incidente de seguridad las dan de baja. Por eso, al inicio, les comentaba yo de que cada vez que vamos a instalar una extensión, pudiéramos verificar lo que normalmente se recomienda en todas las extensiones o aplicaciones, ¿no? Más allá del navegador, es el tema de digamos, la valoración de los usuarios, cuántos usuarios lo utilizan, porque entre más usuarios lo utilicen, es más factible pues de que se encuentren defectos, y las actualizaciones. Para muchas de las aplicaciones, especialmente la Unión Europea ha sido como muy estricta en cuanto a la información que recopilan algunas de estas extensiones, y cada vez más vamos a encontrar con los permisos que van a tener cada una de estas extensiones, ¿no? Yo espero que con esto ahí más o menos haya respondido. Sí, gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto de las extensiones? Yo no he estado prácticamente en la clase, y seguramente hay muchas cosas que además de mi desconocimiento me generan dudas, pero entiendo que esto de las extensiones aparece en la pantalla arriba, y hay otra parte donde aparece abajo los favoritos, que es una aplicación como diferente. Pero yo tengo la duda ahí, por ejemplo, la plataforma de acceso a la docencia para las clases y para esto, no funciona de tal manera que no solamente sea una facilidad para el acceso, sino que yo la pueda tener ahí como una pestaña fija. Si usted deseara, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos, son dos cosas por lo que entendí. Una es, decimos, tenemos las extensiones que nos van a aparecer en iconitos aquí. Ajá. Y por otro lado, entiendo que se refiere a estos, Que también estas, son como sitios que quedan en el navegador y ajá, que aparecen como favoritos, pero también sí. son como sitios que quedan fijos en el navegador. Pregunto esto porque luego dicen, pues pegue esta dirección en su navegador.
Y eso para hacerlo, por decir el SNI, el CBU o la plataforma de acceso a la investigación, eso tiene una facilidad a hacerlo ahí en los favoritos y una funcionalidad distinta a las extensiones. Pero la pregunta es si las puedo tener fijas. Las ligas, Ajá. sí, o sea que cada vez que abra aparezca esa... Apareciera la plataforma de acceso a la docencia. Sí, por ejemplo, puede ser con esta opción que yo le comentaba de... Botón bueno, derecho. necesitamos tener abierta y ya que está abierta la pestaña, darle la opción de fijar. Ajá. Ok. Y entonces esto va a permitir que esa pestaña pueda estarse abriendo. Gracias, Juan Carlos. Ujú. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Bueno, aprovechando justamente el comentario que nos hacía la profesora Gloria, aquí donde tenemos los sitios que suelen ser como muy accedidos o los últimos, esto también lo podemos gestionar. Por ejemplo, en cada iconito que aparece aquí en la página de inicio de búsqueda, si se dan cuenta aparecen 3 botones, perdón, voy a ser más lento, y me da esta opción de editar el acceso directo o quitar, ¿no? Si yo, por ejemplo, no quisiera que apareciera esto, bueno, le doy quitar. O bien, si yo quiero que aparezca alguno, en la última opción aparece añadir acceso directo, ¿no? Obviamente aquí yo tendría que escribir, pues, necesitaría conocer la dirección, ¿no? La dirección completa. Por ejemplo, le voy a poner UNAM, ¿no? Y la URL, bueno, pues le voy a dar www.unam.mx, ¿no? En este caso es un sitio que yo ya conozco y ya queda registrado el acceso, digamos, como, estos se conocen como accesos directos, ¿no? No son marcadores, que los marcadores son estos de aquí, sino que son accesos directos que nosotros podemos, pues aquí administrar, agregar, quitar o poner según lo vayamos necesitando, ¿no? Entonces, o editarlo, por ejemplo, aquí no me aparece completo el nombre, le doy editar el acceso directo y le puedo dar cosa como path, ¿no? Y entonces, al tener un nombre más corto, ya me aparece completo el acceso directo, ¿no? Esta es otra manera, pues, de gestionar los accesos directos. Un último tema que teníamos ahí digamos, por verificar y que yo quería comentarles es esto de la navegación en los dispositivos móviles. Algo que yo quiero resaltar es que hay algunos sitios que pueden cambiar su funcionamiento cuando nosotros, a lo mejor ya lo han visto, ¿no? Cuando nosotros accedemos a ellos a través de un navegador. Y esto tiene que ver un poco con las plantillas que se utilizan. En el caso, por ejemplo, de la página web institucional, está diseñada de tal manera que pueda tener 3 tipos de vistas diferentes. Una es para ser vista desde una computadora de escritorio, digamos. Otra para ser vista desde una tablet, es decir, en una tablet se va a ver diferente. Y la otra es desde un celular, ¿no? Entonces, aquí podemos un poco, yo puedo hacer el ejercicio de ver cómo se vería básicamente reduciendo, ¿no? Una manera que tiene digamos, el servidor o el sitio web, para saber qué tipo de dispositivo es el que está accediendo, pues es justamente por el tamaño
la resolución de la ventana que está desplegando, ¿no? Entre más pequeña sea, va a cambiar su funcionamiento. Por ejemplo, se dan cuenta aquí, a ver, aquí ya aparece una vista como si fuera de un celular, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos en una vista de celular o de tablet. Normalmente la vista de celular y de tablet suelen ser muy parecidas, ¿no? Entonces, básicamente lo que quería comentar era eso, que hay algunos sitios que pueden cambiar un poco la vista, ¿no? Si estoy accediendo desde un dispositivo móvil, incluso aunque sea el mismo navegador, es decir, que yo tenga mi navegador de Google Chrome en mi celular o un navegador en mi computadora de escritorio, ¿no? O portátil. Esto para que lo tengamos en cuenta entonces. Y bueno, pues con esto estaríamos terminando este apartado de Google Chrome. Por supuesto, siempre hay cosas por ver. Lo que yo les quiero recomendar es que si tienen alguna pregunta en particular que les vaya surgiendo un poco más adelante, bueno, pues se pueden comunicar con nosotros y ya les vamos a responder ahí todas sus dudas, ¿no? Para ir cerrando el módulo, está disponible, ¿dónde está Classroom? Aquí está. En Classroom ya debe estar disponible la evaluación para la acreditación, ¿no? Bueno, aquí les va a salir a ustedes distinto, ¿no? Entonces ya está disponible la evaluación rápida. Ahí están las notas de clase, digamos un apunte pequeñito, y el video de la sesión anterior. Entre hoy y mañana estaremos subiendo el video de la nueva sesión. Yo les pido por favor que no dejen de hacer esta evaluación. Se dan cuenta, pues son 5 preguntitas ahí muy sencillas, con la idea de que podamos ir avanzando, ir cerrando estos procesos pues de capacitación, y en la siguiente semana pues ya iniciaríamos un nuevo módulo, ¿verdad? Recordamos que los módulos se pueden tomar de manera independiente. Lo que recomendamos pues es que se puedan ir tomando todos, ¿no? Porque siempre hay cosas que podemos, pues de las que podemos aprender y podemos sacar provecho. Así que pues ahí los invitamos a que hagan su evaluación rápida, y nos vemos entonces, si todo sale bien, el próximo martes, ¿no? Martes a las 12, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Alegres, Charly. Nos vemos. Gracias, Charly.